Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Abrimos nuestro programa con los datos relacionados con la pandemia. 85 nuevos casos se han registrado hoy en nuestra comunidad foral. Sobre todo, la puesta de atención más importante, desde luego, está entre las reuniones de familiares y amigos. Parece ser que ese es uno de los principales focos de contagio en nuestra comunidad foral. Hablaremos de ello, por supuesto, y nos fijaremos muy especialmente en un sector de la población como es la infancia y la adolescencia. ¿Qué ha supuesto para este grupo de población esta pandemia? ¿Qué está suponiendo? ¿Se les ha tenido en cuenta? ¿Cómo se aborda el inicio del curso escolar? Se lo preguntaremos a Jon Echeverría, educador social, que estará con nosotros y que además forma parte de la mesa sobre COVID-19, mesa de infancia y juventud en Navarra, en un día en el que también queremos saber qué opinan directamente los más jóvenes, y por eso hemos invitado al programa al presidente del Consejo de la Juventud de Navarra, Juan Gutiérrez. Estará con nosotros para contarnos cómo los jóvenes pueden participar del nuevo escenario post-COVID, de toda la era de reactivación en Navarra. Y queremos hablar de recuerdos, de lo que se recuerda y de lo que no. Y les presentamos el trabajo de José Codina, productor de Recuérdame, una obra en torno al Alzheimer, enfermedad que ha padecido la madre del productor. Y también nos vamos a marchar hasta Lecumberri, porque dice adiós y cierra sus puertas una panadería más que conocida, como es Galburu. Hoy entre panes y dulces. Son estos algunos de los temas que traemos hoy al programa, pero antes ya saben ustedes que presentamos ya a nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga, que nos trae toda la información de esta jornada. ¿Qué tal? Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Y lo hacemos hoy con un suceso que abría esta mañana las portadas de todos los medios navarros, y es que en Azagra ha aparecido un cadáver en el interior de un coche calcinado. Eran los bomberos quienes lo encontraban. Al aparecer en un aviso por un incendio forestal, se encontraba en ese coche calcinado. Las llamas se habían extendido hacia la vegetación y se encontraban este cadáver de un hombre. Se están investigando todas las hipótesis que siguen abiertas. Así es, bueno, pues tenemos esas imágenes, un suceso que ha golpeado informativamente la mañana, y desde luego lo que sigue golpeando, y es un auténtico mazazo, es todo lo que tiene que ver con las cifras de la pandemia, que sigue creciendo. España entre los peores países de Europa, y Navarra, como decíamos, con 85 casos, Sara. Pues sí, tras 2 días de descenso en nuevos casos, en nuevos positivos, hoy nuevo repunte con 85 contagios en las últimas 24 horas, 6 ingresos más. Las UCI se mantienen con 7 personas, no entra ningún paciente en estas unidades y tampoco ha habido fallecidos. El Gobierno foral dice que no será necesario de momento tomar nuevas medidas más restrictivas y que esta situación está por el momento bajo control. Bueno, pues situación bajo control, preocupación más o menos contenida. Veremos a ver qué sucede, ¿no? Y qué pasará también con el inicio del curso escolar. Hablábamos ayer en el programa del inicio de las escuelas infantiles en Pamplona, y recordamos cómo las guarderías privadas están abiertas ya hace tiempo y ya conocen más o menos los protocolos, ¿no? Pues sí, han sido las primeras en echar a andar. Muchas no han cerrado durante este verano tan atípico, y han sido también los primeros centros en poner en marcha esos protocolos anticoronavirus a los que se han tenido que adaptar los niños. Nos dicen que los más pequeños por el momento se han adaptado bien, pero que habrá que esperar al inicio del otoño para ver cómo suceden las cosas. Así es, y los autónomos, los empresarios, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, preocupadísimos sin duda por la situación económica que llega a nuestro país, pero con ayudas precisamente para el sector autónomo. Sí, ya se ha abonado otro nuevo tramo de esas ayudas convocadas por el Gobierno foral para que los autónomos puedan amortiguar esas pérdidas que tuvieron por el parón provocado por el estado de alarma. Como decimos, concretamente se trata de 3,5 millones de euros en ayudas que se han destinado a 1.700 autónomos, eso en este tramo, aunque por el momento ya se han desembolsado más de 22 millones de euros para más de 10.300 solicitantes.
Pues ahí tenemos esas ayudas que de alguna manera van a aliviar, van a mejorar en parte toda la crisis que están sufriendo los emprendedores. Vamos ya con el apartado político, Sara, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí, porque esta mañana ha presidido esa reunión de comité de seguimiento para ver cómo está incidiendo la pandemia en nuestro país y ante el recrudecimiento de la misma. Esta tarde, además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con las comunidades autónomas. Videoconferencia del Comité de Seguimiento del Coronavirus en la que se ha analizado la evolución de la pandemia en España, el país que va en cabeza a nivel europeo en cuanto a malos datos que deja el virus. Según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, España ya es el país europeo con mayor incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ayer el ministro de Sanidad reportó 24 nuevas defunciones que elevan la cifra total a 28.670 fallecidos. Hay que sumar también 2.128 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, aunque la cifra acumulada se actualiza con más de 5.100 contagios, lo que deja 364.196 casos positivos en el territorio nacional. Para frenar el avance de la pandemia, las comunidades autónomas siguen ampliando las restricciones. Navarra, Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana ya han activado las medidas sobre ocio nocturno, tabaco o residencias establecidas por el Ejecutivo. Y hay comunidades que van más allá, como Castilla y León, que no descarta solicitar que el Gobierno decrete el estado de alarma. Si este verano viaja a las Islas Baleares, no podrá comprar bebidas alcohólicas en barcos de transporte de pasajeros ni de carácter turístico ni recreativo, porque está prohibido. Y si viajan a Murcia, no podrán ocupar todas las plazas del vehículo. Se reduce desde hoy al 50% el número de ocupantes de los coches públicos y privados. Esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá la reunión por videoconferencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De la pandemia en nuestro país están también los centros educativos. Las guarderías, las escuelas infantiles privadas han sido las primeras en abrir sus puertas y en empezar con esos protocolos anticoronavirus para mantener alejada la enfermedad de los más pequeños. Las educadoras están preocupadas ante la llegada del otoño y la confluencia que puede tener el coronavirus con otras enfermedades. El día a día en las guarderías como esta es muy diferente al de hace un año, pero los niños y las niñas se han adaptado a los nuevos protocolos y todo está funcionando y desarrollándose con relativa normalidad. Eso sí, con las educadoras muy pendientes de la llegada del otoño y del invierno con sus correspondientes virus. ¡Hola, Yune! ¡Buenos días! ¿Nos cambiamos los zapatos? ¿Sí? ¿Nos medimos la temperatura? A ver qué dice. A ver. ¡Oh! Muy bien. Tienen ya interiorizado su nuevo día a día. También nosotros lo hemos llevado a cabo a rajatabla para poder acceder al centro. Pasamos centro, lavamos las manitas, todos los juguetes que son utilizados los llevamos a una cunita que tenemos para de ahí pasar a la limpieza. La oportunidad de trabajar de otra manera con los niños, nos da mucho la oportunidad de hacer muchos talleres en la calle. Un esfuerzo extra para los centros, pero se trata de prevenir contagios y evitar la propagación del virus y hasta ahora está funcionando. Preocupa la llegada del otoño y del invierno, pero el protocolo a seguir en caso de que algún menor tenga síntomas es muy claro. Lo que hacemos es aislar al peque con una educadora y llamamos a los papás. En el momento en que sale un positivo nos tendríamos que hacernos todos la PCR y aislarnos. En esta guardería infantil de Cizur Mayor han pasado el verano con 5 niños y niñas. En septiembre aumenta el grupo, pero el número de inscripciones es menor que el de otros años. Hemos tenido la suerte pues, que estamos dos socias y al final de una manera u otra nos podemos suplir, pero si dependes una única socia con trabajadoras, pues la verdad que a nivel económico mantener todo eso es muy complicado. Los más pequeños vuelven a darnos una lección demostrándonos cómo son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. Adaptación de los más pequeños. Hoy vamos a hablar mucho en el programa precisamente de niños y de adolescentes y también de estudiantes, ¿verdad? De estudiantes que llegan a Pamplona, que quieren alquilar un piso, pero se están encontrando con algunos inconvenientes, ¿no, Sara? Pues sí, porque al estallar la pandemia Maya, muchos dejaron sus pisos de estudiantes aquí en Pamplona para volver a sus lugares originarios, a otras provincias, a otras comunidades autónomas. ¿Y qué ocurrió? Pues que muchos tuvieron que seguir pagando ese alquiler, aunque no estaban
estaban aquí, aunque no estaban en Pamplona. Otros propietarios decidieron rescindir el contrato. Para que esto no ocurra en este curso, ya se han instalado algunas cláusulas anti-COVID. Bueno, pues adelante. Esta acción viene siendo muy habitual y se incrementa a escasas semanas de empezar el curso universitario. Este grupo de estudiantes se ha esperado hasta el último momento para alquilar un piso. Son los últimos ya que están buscando, a estas alturas ya quedan pocos pisos. Tomar la decisión de alquilar un piso no es fácil, pero en tiempos de pandemia la dificultad aún es mayor. Al final nos da un poco más de miedo todo el tema porque claro, tú vienes aquí y te alquilas un piso y no sabes realmente hasta qué punto va a estar bien la situación. Surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasaría en caso de un nuevo confinamiento? Ante esta situación, las inmobiliarias han añadido a los contratos de alquiler una cláusula COVID para dejar el piso sin penalización. Un contrato nos crea una serie de derechos y una serie de obligaciones, ¿no? Entonces, claro, tenemos que compensar. Disponen de una semana para rescindir el contrato, desalojar el inmueble y recoger todos sus enseres. Nos han dicho que han preparado otros escenarios por si entramos en un confinamiento o lo que sea. Además, esta inmobiliaria ha añadido una nueva cláusula. Los inquilinos tienen 15 días para observar cualquier deficiencia que pueda tener la vivienda y así decantarse o no para seguir adelante con el contrato. Porque han reservado sin ver las viviendas, únicamente con las fotografías que había. Y que aparte de las fotografías pudieran ver también vídeos del interior y del exterior de cada piso. Nuevas cláusulas provocadas por la pandemia y que buscan evitar los problemas que surgieron durante el confinamiento. Bueno, pues ahí tenemos a los estudiantes con pues esa situación también ante el inicio del curso académico. Sara Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, pendientes, ¿verdad?, del Ministerio de Sanidad. Veremos a ver si hay comparecencia del ministro Illa o del doctor Simón acerca de la evolución de la pandemia. Estaremos pendientes, Amaya. Efectivamente, y luego por la tarde, en la segunda edición de los informativos, lo contaremos. Hasta muy pronto, Sara. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos y ahora nuestra mirada nos lleva a la comunidad vecina, al País Vasco, y les hablamos precisamente de Zaldívar, porque en esta localidad los análisis realizados han confirmado que los restos encontrados en el vertedero son de Alberto Sololuce, uno de los 2 trabajadores desaparecidos desde el pasado 6 de febrero. Los equipos de rescate siguen realizando una búsqueda minuciosa en el vertedero para hallar ahora al otro operario, a Joaquín Beltrán. En julio fueron procesados los 3 responsables principales de la empresa que gestiona este vertedero. Están en libertad provisional con medidas cautelares. Como les decimos, las pruebas de ADN confirman que los restos encontrados en Zaldívar son de Alberto Sololuce. Y de una triste noticia a otras cuestiones, desde luego, más alegres, ya que hoy hemos conocido a las personas y entidades galardonadas por el Gobierno de Navarra con la Cruz de Carlos III, con la que se condecora a la Asociación Española contra el Cáncer, a la codirectora científica del CIMA, María José Calasanz, al filósofo navarro Gregorio Luri y a la ingeniera industrial Ana María Monreal. También condecoración para el filólogo Patxi Salaberry, un premio que reconoce su contribución al desarrollo, la proyección y el prestigio de Navarra. Día de reconocimientos y además muy cerca de nuestra profesión, o precisamente de nuestra profesión. Hablamos de distinciones porque con motivo del Día Internacional de la Fotografía, la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra ha premiado hoy el trabajo de la comunicadora y profesora Diana González por su disposición a colaborar diariamente con los profesionales gráficos. Se trata de la primera edición de estos premios que, aseguran desde la asociación, han llegado para quedarse. Enhorabuena, sin duda alguna, una gran compañera, también colaboradora de nuestro programa, Diana González.
A las 12 del mediodía se reunían los sindicatos de educación, el sindicato mayoritario de educación, con el consejero del ramo, Carlos Gimeno, y reclamaban el cumplimiento del pacto educativo. Casi después de ese encuentro llega a nuestro programa, a la Muga, Íñigo Orella, del sindicato LAB mayoritario en educación. ¿Qué tal, Íñigo? Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, estos días atareado. Sin duda, inicio del curso, ¿verdad? Con muchas dudas, incertidumbres, preocupaciones y además esa petición expresa al consejero de Educación, Carlos Gimeno, del cumplimiento del pacto educativo. ¿Qué habéis pedido? ¿Qué se ha recibido como respuesta? Y bueno, ¿qué valoración podéis hacer al respecto, Íñigo? Sí, bueno, el tema en esta situación complicada que ha generado el COVID-19, pues bueno, en nuestro punto de vista es primordial dar respaldo a los servicios públicos y en especial a la educación, que nos parece estratégico, ¿no? Entonces, no entendemos que en esta situación pues, se hagan recortes en educación, ¿no? Y uno de esos es, en el caso de la educación pública, había un pacto firmado con Educación, que además se trasladó a una orden foral y bueno, pues esa orden foral programaba o decía que durante este curso iba a haber un par de medidas que se iban a implementar de cara a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y de cara a mejorar también la calidad de la educación. Entonces, pues según parece, esas dos medidas no se van a cumplir, a no ser que bueno, se ponga remedio a ello, ¿no? Vamos a concretar un poquito más. Parece que no se van a cumplir, entonces la perspectiva no es halagüeña después del encuentro, ¿no? En principio. Sí, bueno, en principio sabemos que hay las próximas semanas en el Parlamento se va a debatir un decreto ley sobre el COVID y en ello hay una enmienda de algunos grupos políticos un poco que intentan poner remedio a esta situación y también a la que se ha creado en la enseñanza concertada con otros tipos de recortes. Entonces ya veremos lo que pasa y bueno, el consejero un poco nos ha dicho pues que sí, que están en ello, que ya verán, pero esto que compromete el gasto de otros años y demás, pero es cierto que eso estaba firmado desde hace tiempo y pensamos que es de obligado cumplimiento. Por ejemplo, la compensación de las horas de dirección para los centros rurales y las reducciones de horas de docencia por edad al personal de 60 años, que desde vuestro punto de vista no se están efectuando, ¿no? Eso es, de hecho, bueno, se tenía que implementar, estaba calendarizado para implementarse en el próximo curso, pero las plantillas que se realizaron en los centros a final del curso pasado se hizo sin contemplar estas medidas. Por lo tanto, la adjudicación de plazas que se hizo a final de curso se hizo ya sin tener en cuenta esto y, en principio, pues es previsible que no se cumpla en este próximo curso. Bueno, pues todos los sindicatos en protesta hoy, precisamente. Sí, todos los sindicatos firmantes. Efectivamente, firmantes de ese pacto educativo, ¿no? La situación de pandemia, sin duda, bueno, ha generado un movimiento extraño en todos los ámbitos y también en este. ¿Suponía un coste económico muy elevado las medidas que habéis reclamado desde los diferentes sindicatos? Sí, bueno, las dos medidas sí que tienen su coste económico, evidentemente, pero entendemos que no es más que coste, tenemos que hablar de inversión, de mejorar la calidad de la educación y lo que eso supone, y entendemos que unas medidas que estaban desde el pacto se firmó en 2018, pues bueno, era previsible que había que cumplirlo y había que prever ese gasto. Claro, hay otra cuestión que también está sobre la mesa en diferentes ámbitos y es la necesidad, se comenta, ¿no?, de más profesores, de más docentes para poder hacer frente a la pandemia, a las consecuencias de la necesidad del aislamiento social, de las distancias. ¿Qué posibilidades hay de que haya una reversión de este planteamiento y haya más profesores en Navarra? Bueno, pues a día de hoy, de momento, tenemos que decir que Navarra es de los pocos sitios, de las pocas comunidades que no ha previsto un aumento de profesorado y una bajada de ratios. Ya veremos, hoy el consejero lo que nos ha dicho es que están trabajando en un protocolo que lo harán público el viernes, ya veremos qué medidas aparecen en dicho protocolo. Esta semana se está juntando con parte de la comunidad educativa, no con toda, porque ha dejado diversos sectores, ha dejado fuera de esta ronda, y veremos si hace caso a las reclamaciones que se está haciendo, no solo desde los sindicatos, sino también pues, desde directores o otros estamentos, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy tenemos que decir que Navarra
Navarra no tiene previsto, y de hecho, como decía antes, las adjudicaciones de plazas se han realizado como si fuera un curso normal, sin tener en cuenta que podemos tener una situación muy complicada de aquí a 2 semanas y que los alumnos y alumnas van a venir con una experiencia personal de casa tras 6 meses de estar ausentes en el centro, la experiencia que han vivido, las necesidades educativas especiales que puedan tener. Los alumnos y alumnas que estudian en euskera no han tenido un contacto con el idioma en 6 meses, muchos de ellos. Entonces, ¿cuántos profesores más se necesitaría ahora mismo en la enseñanza navarra? Nosotros no hemos hecho un cálculo, ¿no? Hay por ahí otra gente que está haciendo, pues eso, dicen en torno, pues están diciendo en torno a un 20% más. Han salido datos, pues en Cataluña 5.000 profesores más, en Andalucía 6.000 y pico. Nosotros no hemos hecho un cálculo, pero sí que pensamos que tenía que haber una bajada de ratios, en consecuencia un aumento de la plantilla, no solo de profesores, sino del resto de trabajadores de la educación, comedores, limpieza, personal administrativo, y todo ello no porque sí, sino para repercutir en una mejor atención a ese alumnado y alumna que como decía, va a llegar con una situación muy especial. Exacto, no han sido pues un montón de meses sin contacto con las aulas, pero parece ser que la enseñanza online prima. En principio es lo que se está indicando desde el Gobierno de Navarra, ¿no? Que se apuesta totalmente por lo presencial, ¿no? Es verdad que hay 4 supuestos que podrían convertir esa presencialidad en enseñanza virtual online, en el peor de los escenarios, pero la presencialidad es, parece ser de momento lo que se va a dar en Navarra. ¿Lo veis con buenos ojos? ¿Estamos preparadas precisamente para este tipo de educación? Sí, nosotros en ese sentido estamos de acuerdo con el departamento en que la educación presencial es insustituible y debe ser primordial, más teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Especialmente en las edades más tempranas, y esto crea mucha preocupación en las familias. Yo creo que en la comunidad educativa, tanto trabajadores y trabajadoras como alumnado y el resto de trabajadores, están deseando de volver a las aulas y no quieren otro confinamiento, quieren trabajar con el alumnado presente, ¿no? El tema es que vamos a empezar el curso y no sabemos si esa enseñanza presencial la vamos a poder mantener. En otros sitios, por ejemplo en Italia, salía la semana pasada en un medio de comunicación, llevan todo el verano preparando espacios alternativos, obras en los centros, material especial, nuevos pupitres y demás, para que la enseñanza presencial se alargue en el tiempo. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es muy dudoso, ¿no? Pensamos que en los últimos meses no se han hecho las tareas, pensamos, porque desde final de curso no hemos tenido ningún contacto con el departamento y no sabemos muy exactamente en qué se ha invertido, pero no pensamos que ahora andamos tarde y bueno, seguramente ahora lo que podemos hacer sean petachos, poner petachos, y no sé hasta qué punto vamos a poder garantizar esa enseñanza presencial que tan necesaria es. Íñigo Orella, muchísimas gracias por venir al programa después de conocer las sensaciones que se han encontrado hoy los sindicatos en el Departamento de Educación. Veremos a ver si estamos preparados o no, si de alguna manera se puede seguir el curso con cierta relativa normalidad o si verdaderamente pues va a ser esto un ensayo error, ¿no? Veremos a ver qué sucede, y también el viernes a ver cuáles son las noticias que nos aporta el Gobierno foral. Íñigo Orella, Sindicato LAB, mayoritario en educación. Gracias, que ricasco. Es que ricasco, placer bat izan da. Muchísimas gracias, Íñigo. Bueno, nosotros seguimos adelante. Pronto veremos también, o vamos a analizar qué consecuencias ha podido tener la pandemia y el confinamiento y la ausencia de clase presencial en los niños y los adolescentes, con el experto en motivación personal, Leonardo Resano. El confinamiento ha condicionado sus procesos vitales y sus relaciones sociales. Bizitza gelditu egin zen arlo askotan, baina haiek ez. Su generosidad estuvo presente en las redes de apoyo comunitario. Eraiki dezagun errealitate berri hori haien beharrak eta proposamenak entzunda.
mejoramos nuestra sociedad o nuestra comunidad si contamos con su voz. Garatu ditzagun haien hezkuntza, osasun eta partaidetza beharrei erantzungo dieten politika integralak. Jon Etxeberria está hoy con nosotros, él es educador social en Nuevo Futuro y forma parte de la mesa COVID-19 sobre la infancia y la adolescencia. Jon, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias por acompañarnos, hoy muy preocupados por niños, adolescentes, educación, inicio de curso. ¿Han sido los grandes olvidados, los niños y los adolescentes, en el tiempo más duro de la pandemia? Sí, bueno, ha habido muchos colectivos que se han sentido olvidados, pero bueno, para nosotros que nos hemos centrado, profesionales de la salud, de la educación formal y no formal y de los derechos sociales que hemos estado trabajando, sí nos ha parecido que ha sido uno de los agujeros negros de esta crisis. Pero es importante pedir opinión a los más jóvenes, ¿no?, de nuestra sociedad. Quizá no lo tengamos tan en cuenta los mayores, pero ¿por qué es importante que se impliquen en este momento tan disruptivo que vivimos? Sí, cuando decimos que son sujetos de derechos, no es una cuestión, a veces hay gente que lo interpreta como que queremos mimar y tener una campana para que no les afecte nada y protegerlos demasiado. No se trata de eso, se trata de que son sujetos de derechos, son ciudadanos y ciudadanas y no son objetos de ayuda. Cuando hay una crisis, todo el mundo sufre, ellos también, tienen unas necesidades específicas que hay que atender. Los derechos de la infancia es una obligación de los Estados y, por ende, del mundo adulto. Entonces, no es una cuestión, no es como los derechos del consumidor. Por supuesto que tienen deberes, responsabilidades, pero como adultos tenemos la obligación de responder mejor a sus necesidades, responderles adecuadamente. Sí, ha sido un verano muy raro, ¿no? Es verdad que habéis luchado porque hubiera campamentos, actividades de ocio, de alguna manera para que los niños y niñas se relacionen entre ellos como verdaderamente necesitan. Pero esto no ha sido fácil, ¿no?, en nuestra comunidad. Bueno, en general no ha sido fácil en ningún sitio, ¿eh? Estamos bastante conectados con otras ciudades y bueno, ha habido de todo. Decíamos que se había instalado una cadena del miedo. Entonces, bueno, primero el confinamiento ha tenido una repercusión que todavía se está estudiando, habrá datos, pero bueno, pues ya sabemos. Ha habido cosas positivas también, las familias han estado mucho tiempo juntas, pero bueno, ha habido una especie de ausencia de adultos referentes, además de los padres y madres. Por supuesto, las personas con una situación más precaria pues han sufrido más. Luego hemos llegado, ¿no?, en la primavera, pues ya empezamos a salir con esos efectos y con mucha incertidumbre. Entonces ahí se instaló nadie quería tomar responsabilidades de decir, no, yo no voy a organizar nada, a ver si aquí vamos a crear un brote. Entonces, bueno, todo eso es muy entendible, pero tenemos que, y ya eso es lo que tratamos de hacer, y ahora que estamos en otoño y vuelven los miedos, tenemos que intentar hacer una reducción de riesgos y convivir con la enfermedad. Así es, y otro sistema educativo es posible, otras opciones son posibles, aunque bueno, pues no haya habido quizá demasiado tiempo para profundizar en ello. ¿Qué escenario nos deja esta situación? Bueno, hay muchas cosas que ya estaban en el guión, lo que pasa que la pandemia como que lo ha desatado, ¿no? Entonces había ya muchos cambios en marcha en el sistema educativo. Cuando digo sistema educativo no solo hablo de la escuela, sino también hablo de otros dispositivos. Hay muchas cosas como en cambio, pero bueno, pues lentamente hay diferentes propuestas. La pandemia bloquea todo y pone un poco al descubierto todas las costuras del sistema. Opciones hay muchas, ninguna es fácil, sabemos que es complejo, pero lo que no es una alternativa es no hacer nada, como nos gusta decir, dejar en el congelador a los chavales. Ponos algún ejemplo, ¿no, Jon, que sería conveniente quizá aplicar a partir de ahora? ¿Cómo mejorar de alguna manera la vida de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños, su relación con las familias, como familias y como educadores? ¿Qué propondríais? Bueno, pues tenemos un sistema muy potente que quizá tenemos que atornillar de otra manera, pues para que haya más conexión entre los, ¿no? El problema a veces es que hay una organización tan grande que a veces lo organizativo oculta, en este caso, los derechos de la infancia. Tenemos que cambiar esas gafas y decir, bueno, los chavales ¿qué necesitan? ¿Qué podemos ofrecerles? Y con lo que tenemos, poder hacer como si fuese un mecano, una propuesta adaptada. Por supuesto que no va a ser
como se suele decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. Pensamos que se pueden hacer cosas con lo que tenemos. Por supuesto, habrá que invertir más. He escuchado antes al invitado anterior. Sí. Por supuesto que hay que invertir más, pero mientras estamos haciendo, porque mientras hacemos, aprendemos. No vamos a tener una solución definitiva, la vacuna no lo va a solucionar todo y no vamos a encontrar la piedra filosofal que arregle todos los problemas. Tenemos que seguir viviendo con esta complejidad. Claro. Vamos a ver una figura que son los adultos educadores, ¿no? Que no solo son las familias educadoras, sino un grupo de población, adultos educadores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué figura es esta? Sí, me da igual que sean niños y niñas o adolescentes, necesitan moverse, necesitan relacionarse con iguales, necesitan estar en diferentes espacios en el que haya unos modelos adultos positivos pero distintos. No podemos, padres y madres, si no nos gusta el PIN parental antes de la pandemia, tampoco nos gusta ahora, ¿no? Tenemos que, es la idea de la que mucho se habla, pero que luego nos cuesta poner en marcha como sistema, que es el trabajo comunitario, ¿no? A la infancia se le educa a la tribu, no es de sus padres, no es de sus profesores, de toda la comunidad. Entonces eso hay que reorganizarlo para que sea así. Esos son ejemplos, puede ser un educador de calle, un maestro, un vecino, todo eso son adultos referentes. Pero estamos hablando de espacios organizados en los que hay una intencionalidad educativa, que el juego, por ejemplo, tiene que ver con la educación. Cuando hablamos de ocio, bueno, en algún chat estos días pues había gente que decía que bueno, pues que no se puede jugar, no se puede jugar. Para los niños jugar es respirar. Entonces, esta es combinar los espacios, los referentes adultos, dentro de la prudencia y la responsabilidad para que los chavales puedan seguir circulando. No podemos meterlos eso en un congelador hasta que pase esto. Sí, la educación presencial nos están diciendo constantemente, ¿no? A pesar, como comentábamos anteriormente, de los diferentes supuestos que se contemplan. ¿Cómo veis? ¿Veis con buenos ojos? ¿Estamos preparados verdaderamente para volver a las aulas, para cumplir con las normas, bueno, para evitar el contagio? ¿Es la solución más adecuada en este momento? Pensamos que es, como también he leído por ahí, es irrenunciable. Vamos a ver en qué forma. Para nosotros no hay una, porque los derechos a veces entran en conflicto. En este caso, el derecho a la educación y el derecho a la salud van de la mano. Y me explico. Si tenemos a los chavales organizados, va a ser más fácil, si hay un brote, identificarlos y poner las medidas de prevención, de aislamiento, etcétera. Si no están en ningún sitio organizado, se contagiarán de la misma manera y estaremos ciegos. A la vez, para nosotros los niños y niñas pueden ser agentes de salud, pero para eso les tenemos que formar, les tenemos que reconocer y les tenemos que acompañar. Ellos pueden ser claves en esta, incluso liderar en su grupo de edad la prevención. Si no hacemos nada con ellos y no les enseñamos, perderán el hábito de lavarse las manos. Entonces no es algo o esto o lo otro, pensamos que tiene que ir junto. Y el derecho a la educación es el presente, también quiero decir que no es solamente el futuro, sino que es el presente y corremos el riesgo de que muchos chavales pierdan, si ya había algunos que estaban ahí, pierdan el sentido y digamos que banalicemos la educación, no le demos la importancia y se descuelgue muchísima gente. Claro, esa sería la consecuencia más grave, ¿no? Que en el marco del miedo, también del pánico a la relativa normalidad, bueno, pues haya pues una tendencia a perder el interés precisamente por la formación, por el estudio, incluso un abandono, ¿no? Y un fracaso escolar mayor sería seguramente la peor consecuencia de todas. Volviendo un poquito la mirada atrás, Jon, el hecho de que los alumnos hayan estado tantos meses, ¿no? Sin volver a las aulas, ni siquiera poder despedirse, ¿no? de sus compañeros y compañeras al finalizar el curso, ¿esto ha sido positivo? ¿Hace una merma importante en la psicología, en el entorno de los niños y niñas? Sí, sí, el efecto ha sido grave. Lo que pasa es que tampoco queremos entrar en lo que fue. Tenemos que aprender de eso. Lo que nos preocupa es que pasen los meses y esto se cronifique de alguna manera. Ha habido situaciones muy graves y, como decía, ha habido cosas positivas, son experiencias de vida y, bueno, no hay que dramatizar en ese sentido, pero sí que ha habido muchas personas, familias y, sobre todo, niños y niñas, pues, que lo han pasado mal y que todavía están semiconfinados. Hay gente que ha tenido miedo a salir y que tiene como unos comportamientos que no son muy vistosos porque no son violentos hacia afuera, pero sí hacia adentro. Eso es, ¿no? Quizá un mayor retraimiento, ¿no? El no querer salir de casa y querer seguir confinado o semiconfinado o confinada, ¿no?
Otros países lo están haciendo mejor. Anteriormente escuchábamos, por ejemplo, el caso de Italia. Hoy escuchaba yo también en una cadena de radio la situación en Suecia. ¿Qué países son modelo en este caso de vuelta a las aulas o vuelta a la relativa normalidad para los jóvenes y para los adolescentes? ¿A quiénes tenemos que mirar? Bueno, yo en eso soy bastante, es decir, en todos los países está habiendo problemas. Cuando hablas con la gente que vive allá son muy críticos con sus políticos. O sea, yo no pienso que hay un camino. Sí que hay cosas llamativas, ¿no? El confinamiento ha sido muy radical en España, el más radical de toda Europa, y hay países en los que no hay debate de, por ejemplo, si volver a la escuela o no. No hay ese debate. Se vuelve, luego está el debate de cómo se hace, no se hace, pero no ha habido en junio, mayo, junio abrieron, con más dificultades en Francia, en Alemania, en los países nórdicos. Pero también se quejan, quiero decir, hay mucho debate y mucha discusión. No se trata de que hay unos que lo hacen muy bien. En este momento solos está claro que no podemos, ni por grupos de trabajo, ni por profesionales, ni por países. Tenemos que hacer una mirada colectiva y de eso se trata, de las experiencias, compartirlas entre países y también nosotros como educadores y educadoras avanzar con eso. Aprender entre todos y seguramente hacer un nuevo planteamiento que iremos viendo poco a poco, ¿no? Paulatinamente se irán implementando probablemente medidas nuevas ante un escenario totalmente novedoso y desconocido. Jon Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias de verdad por haber estado aquí, por todo el trabajo que estáis desarrollando, tantas personas implicadas, ¿verdad? Salud pública, educación, en esa mesa COVID-19 en Navarra. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Suerte. Gracias de verdad. Y seguimos hablando del impacto psicológico de la COVID-19 y lo hemos hecho con Leonardo Resano, que es escritor y experto en motivación personal. ¿Tiene dificultad para subir y bajar las escaleras de su casa? En Imcalif podemos ayudarle. Aproveche este mes para instalar una silla salvaescaleras con un 20% de descuento en el precio. Le regalamos la garantía de la instalación de por vida y gestionamos las subvenciones. No pierda esta ocasión y llame ya al 948 23 59 74 o visite imcaelevación.es. En Imcalif mejoramos su calidad de vida. El distanciamiento social está cobrando un alto precio emocional. La falta de contacto físico tiene consecuencias en las relaciones interpersonales que ya son notorias en la conducta de los más pequeños y de los mayores. Abrazar es importante, tanto biológicamente como psicológicamente. Se transmite mucho por un abrazo. Somos seres sociales y en la comunicación pues tiene que haber una comunicación total, una comunicación verbal, una comunicación no verbal. Claro que afectan a relaciones familiares. El distanciamiento físico hace que las relaciones sean cada vez más frías. Las personas mayores o los niños son los que más están sufriendo esta situación. Son grupos vulnerables necesitados de afecto. Abrazos, besos o el simple gesto de coger de la mano adquieren ahora más importancia que nunca. Ahora mismo ya está habiendo más dificultad para relacionarse con otras personas mayores. Está el gran tema en los niños del miedo. Claro, el miedo, pues, ¿qué haces? O huyo o lo disimulo y disimular es malo. Entonces, por eso hay que explicar muy bien la situación para que no afecte en demasía, pero sí que hay que atajar muy bien el miedo enseñando pues, otras cosas que sí que se puedan hacer. En el adulto, lo mismo. Es decir, no nos quedemos en casa encerrados porque hay un tema muy importante que es la salud emocional. Está la salud física, que por Dios se respeten las normas, y la salud emocional. ¿Cómo hacemos el término medio, no? Si la guitarra, su cuerda está muy tensa, se rompe, si está muy floja, no suena. Un término medio. Respetemos las normas y salgamos, hagamos algo lúdico y fijémonos cuántas cosas puedo hacer pese a la situación actual. Ante este panorama, expertos aconsejan centrarse en lo que sí podemos hacer. ¿Qué puedo hacer en la situación actual? Con mascarilla y con distancia. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo, ahora que la situación económica es tremenda, puedo ayudar? ¿Puedo hacer un acto solidario con los vecinos? ¿Puedo ver una película? ¿Puedo reír? ¿Puedo jugar? Sí que puedo jugar. Construir conductas positivas desde el realismo, esa es la solución que plantean los especialistas para sobrellevar esta situación. Desde un punto de vista realista y desde el realismo, los adultos y los niños, dar afecto de la manera que podamos. Y podemos hacer un montón de cosas, ya desde escuchar a personas mayores, jóvenes. Cuidar la salud mental debe estar en el punto de mira para fortalecer lazos intergeneracionales. La persona mayor tiene experiencia, la persona mayor tiene sabiduría, y hay que estar cerca, en la medida que se pueda, de los mayores. Los niños tienen que estar viendo a las personas mayores, tiene que haber
actos intergeneracionales, propuestas públicas intergeneracionales. Hay que cuidar la salud mental, hay que cuidar la sociedad y hay que enfocar dinero también a este tipo de interrelación, mayor-joven. Con la mirada puesta en tiempos futuros, esperamos que la memoria del abrazo no se borre. La importancia del automatismo. Cuando yo ensayo o practico algo con mucho tiempo, repetidamente, aparte de que se puede convertir en una obsesión, puede ya convertirse en automático. Entonces ir a saludar a alguien y, ¡ay! No, el día que podamos abrazar. Pero yo confío en que no. Culturalmente, las sociedades mediterráneas somos sociedades de abrazo, entonces yo creo que lo recuperaremos fácil, la memoria del abrazo se recuperará. ¿Tiene dificultad para subir y bajar las escaleras de su casa? En Imcalif podemos ayudarle. Aproveche este mes para instalar una silla salvaescaleras con un 20% de descuento en el precio. Le regalamos la garantía de la instalación de por vida y gestionamos las subvenciones. No pierda esta ocasión y llame ya al 948 23 59 74 o visite imcaelevación.es. En Imcalif mejoramos su calidad de vida. Los jóvenes tienen mucho que decir en este tiempo extraño, casi cinematográfico, podríamos decir, ¿verdad? Que estamos viviendo, descubriendo, analizando, sufriendo, bueno, pues todas las palabras que queramos ponerle. Hoy el presidente del Consejo de la Juventud nos acompaña, Juan Gutiérrez. ¿Qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, los jóvenes estáis en primera línea también desde muchos puntos de vista, en negativo y en positivo, y mucho en negativo habéis estado precisamente en este tiempo de COVID-19. ¿No? Se os ha incluso criminalizado a la hora de hablar de contagios, de poco sentido común a la hora de cuidaros y cuidar. ¿Cómo lo lleváis así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo os ha sentado todo esto, Juan? Bueno, yo creo que al final lo que se ha hecho mucho es generalizar. Y se han focalizado mucho en la juventud, en las personas jóvenes, también después mucho en el ocio nocturno. Y no deja de ser eso, una generalización y señalar con el dedo cuando ahora mismo tenemos que buscar, pero no tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar soluciones y ver cómo afrontar este futuro pues tan incierto, ¿no?, que nos espera. Efectivamente, aquí en Navarra se pone en marcha el Plan Reactivar Navarra, anunciado por la presidenta del Gobierno hace varias semanas, y los jóvenes agrupados en el Consejo de la Juventud decís, lo tenéis muy claro, queréis participar de esa recuperación, de esa renovación y transformación de nuestra comunidad. ¿Cómo? Bueno, nosotros en el Consejo hemos presentado un documento con más de 160 propuestas sobre eso, cómo reactivar Navarra y cómo hacer un poquito ese cambio social que nos va a pedir el futuro, porque viendo un poco cómo está la situación, lo que teníamos antes ya de por sí no nos valía, la juventud, ya lo decíamos antes, que ya estábamos en un estado de alarma permanente la juventud, en cuanto al empleo, en cuanto a la posibilidad de emanciparnos, educación, acceso a la cultura, problemas de salud, sobre todo relacionados con la salud mental, y lo de antes ya no nos valía, ahora parece que la cosa va a ir un poquito a peor y necesitamos mejorar y necesitamos que las propuestas, las medidas que se tomen sean específicas para nosotros. Claro, de alguna manera hay que darle, bueno, quizá una vuelta al modelo, ¿no? Es lo que planteáis. ¿Habéis tenido respuesta o os habéis acercado ya al despacho de la presidenta del Gobierno o a las entidades correspondientes? Sí, sacamos el documento con las 160 propuestas, las repartimos entre grupos parlamentarios, entre los distintos departamentos del Gobierno, y la semana siguiente la presidenta ya nos había llamado para ir a hablar con ella y explicarle un poquito más en profundidad todas esas medidas que proponíamos. Claro, entre esas medidas, bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque es verdad que habéis tenido acción rápida y también una respuesta y una reacción rápida, al menos de escucha, ¿no? Veremos a ver si se implementan esas medidas. ¿Cuáles serían las cruciales para vosotros? Por ejemplo, empleo, economía, educación también, seguramente vivienda. ¿Qué pedís en este sentido? Bueno, las propuestas, la fundamental, la principal, es que se nos escucha a las personas jóvenes, ¿no? Somos quienes vivimos las problemáticas, quienes tenemos las necesidades y quienes mejor las conocemos. Entonces, en esa línea, la primera propuesta, la propuesta cero que planteábamos, era que la juventud o quienes representamos a la juventud podamos estar en los espacios en los que después se deciden estas cosas, diciendo qué es lo que está pasando y dónde están las mayores problemáticas. En vivienda, desde mejorar el programa Emancipa, que ya lo valorábamos muy positivamente, pero veíamos que había algunas cuestiones que se podían ir mejorando todavía, sobre todo el precio de la vivienda aquí en Pamplona y en la Cuenca,
En cuanto a materia de empleo, fomentar el contrato relevo. En cuanto a educación, prever y adecuarnos a posibles rebrotes y posibles reconfinamientos, sobre todo con el tema de la brecha digital. Y luego un montón de cuestiones transversales como el género, como las personas con discapacidad, todas esas cuestiones, ¿no?, que están ahí y que, igual que la juventud, afectan en todos los ámbitos de la vida. Claro, Juan, el Parlamento Joven precisamente es, bueno, podríamos decir, el escenario perfecto quizá para la defensa de todas estas ideas, ¿no? Un mecanismo que debemos conocer más en la sociedad, ¿no? ¿Qué queréis hacer precisamente en esta nueva temporada COVID con el Parlamento Joven? Bueno, Parlamento Joven es un proyecto que gestionamos entre el Parlamento de Navarra, que fundamentalmente se centra en la financiación y en qué se hace después con todas las propuestas que salen de allí, y el Consejo, que controlamos un poquito el día a día y ponemos nuestros medios a disposición de las participantes. Parlamento Joven son 30 personas al año que se presentan a las elecciones y, bueno, salen 30, se presentan muchas más, y son ellas, ¿no?, quienes centran un poco las prioridades, qué les preocupa y cómo les darían esa respuesta. Después, todas esas propuestas se debaten en el Parlamento con los parlamentarios y las parlamentarias, y sí, de verdad es un espacio idílico, ¿no?, para que la juventud se nos dé voz y nos da muchas posibilidades. En septiembre vamos a ir a presentar 4 propuestas todavía del segundo Parlamento Joven. Sí. Este año arrancamos el cuarto, ha habido un poco de retraso, primero la reforma del Parlamento, después el confinamiento, claro, pero ya nos vamos a ir poniendo al día, sabemos que el Parlamento tiene ganas de escucharnos y vamos a aprovechar. Y entre esas 4 propuestas, concrétanos un poco más, ¿no? ¿Hacia dónde va vuestra mirada para reactivar Navarra, para un mayor progreso de la juventud en nuestra sociedad? Bueno, al final lo importante es que la juventud seamos parte de ese cambio y de cómo se van a afrontar las medidas. La juventud tenemos mucho que decir, no nos quedamos atrás ni en capacidad ni en ganas de aportar, y tenemos que ser una parte. Para eso necesitamos tener empleo de calidad, que hasta ahora la temporalidad, la sobrecualificación o los salarios bajos pues son quienes acompañan siempre a empleo juvenil. Necesitamos, o sea, a partir de ahí podremos emanciparnos, porque hasta que no nos emancipamos no podemos iniciar un proyecto vital propio, y eso acaba retrasando mucho, pues desde formar una familia hasta la paternidad y la maternidad, que además ya estamos viendo, ¿no?, que la población, la pirámide de población está casi invertida y tenemos ahí un problema de relevo. Efectivamente, ¿no? El envejecimiento de la sociedad es un hecho, también aquí en Navarra y en general en España y en el mundo, ¿no? Bueno, una mirada muy positiva, desde luego, a la juventud, la que tenemos hoy con tu ayuda como presidente del Consejo de la Juventud. Si bien empezábamos nuestra conversación aludiendo, ¿no, Juan, a esa imagen negativa que se ha podido dar de los jóvenes, como cierta medida culpables de muchas cuestiones, vamos a quedarnos también con la imagen del voluntariado que habéis desarrollado tantos jóvenes. Aquí han venido muchas chicas y chicos también, contándonos cómo han ayudado en diferentes disciplinas, con diferentes sectores de la sociedad en este tiempo de COVID, ¿no? Hay que contarlo, ¿verdad? Sí, hace falta que poner en valor también estas cuestiones. Se ha hablado muchísimo del ocio nocturno, se ha hablado muchísimo de la irresponsabilidad de las personas jóvenes, y aparte de que sea una generalización, se está dejando de lado a todas estas personas que voluntariamente y por ayudar al resto han estado, pues, desde haciendo la compra a personas mayores, pero también trabajando en primera línea, en supermercados, en el ámbito sanitario y haciendo en redes sociales, creando contenido para el entretenimiento o para hacer deporte o cuestiones culturales, y ha sido muchísima la gente joven la que ha estado presente y que parece que se nos olvida, ¿no?, cuando hay un rebrote. Claro, los jóvenes, que también han sido un motor de cambio, de transformación y de apoyo y de remar, ¿no?, aún en este tiempo COVID en el que nos encontramos todavía. Presidente del Consejo de la Juventud, Juan, muchísimas gracias por venir al programa. Enhorabuena por vuestro trabajo y esperamos en septiembre, ya, bueno, pues a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, ese Parlamento Joven. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, nosotros estamos contándoles hoy muchas miradas de la sociedad y luego nos vamos a marchar hasta Lecumberri. Vamos a hablarles de un negocio que lleva más de una década, por supuesto, en esta localidad. Una panadería que cierra su puerta, que dice adiós con la pena de los vecinos y vecinas.
amanece, es un día más sin recordar. Un día más de una mirada perdida. Un día más sin saber a dónde vas. Y un día más soportando la triste realidad. Recuérdame, el principio de la desconexión. Hoy les presentamos el tráiler de Recuérdame, una historia de una madre y un hijo, pero que involucra a muchas personas. Todo tiene que ver con los recuerdos, esos recuerdos que se van olvidando, y la enfermedad del Alzheimer. Nuestro invitado es José Codina. Su madre falleció con Alzheimer, pero el recorrido vital que han tenido juntos bien merece desde luego este trabajo. José, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vienes desde Barcelona hasta La Muga. Muchas gracias de verdad por estar aquí. ¿Qué quieres contarnos con Recuérdame? Vemos esa relación preciosa tuya y con tu madre, ¿no? Tú y tu madre ayudándoos mutuamente, sobre todo tú acompañándole en ese tiempo difícil, ¿no? En ese más de, bueno, pues en esos años, ¿no? Año y 3 meses. Aproximadamente Año y 3 en el meses. que tuvo Alzheimer. Cuéntanos cómo ha sido ese momento de tu vida. Bueno, pues se detectó, mi padre falleció de cáncer hace 1 año y 10 meses, y a raíz del fallecimiento de mi padre, pues mi madre empezó con la enfermedad esta del Alzheimer, desapareció un día y entonces la llevamos al médico, hicieron bueno, lo que te suelen hacer, el TAC, luego el neurotest, y salió ya con un GDH4. Y bueno, y ahí pues nada, empezó avanzando muy rápidamente. Y entonces, bueno, yo en junio del año pasado, yo trabajo en el Servicio de Emergencias Médicas en Barcelona, en la Suport Vital Básico en Barcelona. Y bueno, estoy de baja porque tuve un accidente laboral y emprendí, dije que pensé que tengo que hacer algo, y nada, empecé en principio era un corto documental, pero acababa en documental película. Claro. ¿Y qué pretendes, sobre todo, contándonos esta historia tan personal? Pues bueno, que se vea la realidad de un paciente con Alzheimer, y luego también concienciar a la gente y ver todo lo que hay detrás de esta enfermedad. Concienciar sobre todo en qué sentido, ¿no? Porque es cierto que las familias muchas veces sufren el mazazo del Alzheimer, de tener una persona en el entorno familiar con Alzheimer, también los amigos, todo el entorno cambia de forma notable, ¿verdad? Sí, cambia muchísimo, y el que más sufre es el cuidador. El enfermo sufre, pero el que más sufre es el cuidador. Y también va dirigido a los cuidadores también. Claro. Vas a rodar mañana aquí, en la capital Navarra, en Navarra, donde has encontrado muchos apoyos, sí, ¿verdad? Sobre todo en las fuerzas de seguridad que te están acompañando también en este camino. Sí, aquí rodamos con Aicar, actor de La Casa de Papel, y luego también hemos rodado con Necane Ibero, la canción La Habitación 40, súper bonita la canción. También hemos rodado con DJ Colina, un DJ que es muy famoso de aquí en Pamplona, y luego también pues con Policía Nacional de Pamplona y con Guardia Civil de Pamplona. Y mañana hacemos un rodaje sorpresa, que no puedo decir lo que es, que también será aquí en Pamplona. Así, bueno, vienes bien acompañado, pertrechado con este perro. Sí, él se llama Ares y bueno, también sale en el documental, y hizo una búsqueda, es un perro policía, y también sale haciendo una búsqueda para encontrar cómo se encuentra una persona desaparecida. Importante, ¿verdad? Precisamente esos olvidos que a veces llevan a las personas a desorientarse en la calle, a perderse, con las consecuencias que eso acarrea para la persona, incluso para la familia y para la preocupación que entraña todo, ¿no? Sí, sí.
Así es, ¿verdad? Bueno, tenemos el perro un poco muy nervioso No, en este momento. ahora. Quizá no es, claro, no es su ámbito y su hábitat, ¿no? Más frecuente. ¿Cuántas personas y caras conocidas? Has citado a Iker Azcona, de La Casa de Papel, que es aquí Navarro, también Gisela, ¿verdad? Gisela, una de las cantantes que también ha visto muy cerca la enfermedad de Alzheimer. Sí, se ha intentado poner gente vinculada con que han tenido familiares o que no están o están aún viviendo esta enfermedad. Luego Larín Hernández también, que es un actor de las películas, Sandra Cervera también, sí, que su padre también tiene Alzheimer. Luego con Tony Moog, luego con monólogos también se han rodado bastante. ¿Por qué los monólogos? Porque el cuidador también creo que se merece una desconexión, irse a un teatro y poder estar 1 hora y media pues, viendo un monólogo, o ir al teatro o ir al cine. Claro, ¿qué crees que verdaderamente se necesita en materia de salud, de derechos sociales, de ayudas para los cuidadores y cuidadoras de las personas con Alzheimer? ¿Qué pedís, ¿no? Quienes habéis vivido en primera línea esta situación. Pues esta enfermedad está bastante olvidada y yo con esto también quiero que se vea que no se olvide, que a ver si se conciencia a la gente y hay más ayudas para la gente. Y luego que se hable más de esta enfermedad, que está muy olvidada, esta enfermedad, está muy apartada. Así es, ¿no? Nos acordamos en el Día del Alzheimer, contamos muchas veces qué está sucediendo, pero es cierto que las investigaciones continúan, pero de momento pues todo está abierto, ¿no? En la cura bueno, de esta enfermedad tan dura, ¿no? Tan grave como es el Alzheimer. ¿Cuál sería tu mensaje también a personas que nos pueden acompañar ahora a través de la televisión y que están acompañando, ¿no? A un enfermo o una enferma de Alzheimer? Bueno, pues yo, me emociono un poco, ¿no? Pero desde aquí darle mucho apoyo, que les den mucho cariño a sus familiares, que vivan el día a día, que estén a su lado, pues que le hagan muchas fotos, que estén con ellos, que no discutan, que tengan paciencia y nada, yo también si pueden tenerlos en casa, pues mejor en casa mejor que estén en su casa y se lo pueden cuidar en casa mejor. Pero bueno, que es una enfermedad muy dura, pero que es fuerte, les deseo, bueno, que les doy mucha fuerza y que es muy duro ser cuidador, pero bueno, que hay que estar ahí. Efectivamente, ¿no? Y como ha sido tu caso, además, esa relación tan cercana con tu madre. Es cierto que los recuerdos cercanos se olvidan, ¿no? Las vivencias cercanas, pero no las pasadas. Por eso muchas veces se utiliza la música, las canciones más populares para hacer sentir mejor, ¿no? al enfermo y enferma de Alzheimer. ¿Fue en tu caso también así o no, José? A ella le gustaba mucho el cantante George Mustaki, cantaba la Metec. Sí. Y cuando ya no, o sea, es muy duro, ¿no? Que ya tu madre ya ni te conoce, ¿no? Deja de conocerte, ya no sabe comer. Y entonces le ponía su George Mustaki y ya se giraba y ya se quedaba mirando. Y ya cuando estuvo la última semana con sedación en casa, que fue en pleno COVID, que no fue de COVID, falleció de su enfermedad. Y yo estaba con sedación y yo me ponía a su lado, le ponía el tablet y le ponía su música del George Mustaki, porque dicen que lo último que olvidan es la música, el oído, es lo último que cuando oyen. Claro, a pesar de todo mereció la pena acompañar a tu madre, ¿no, José? Sí, mereció la pena y aparte yo no pensaba que iba a fallecer tan rápido y bueno, lo bonito de este documental también es que mi madre pues sale en este documental y se verá una persona con esta enfermedad y se verá la realidad, cómo le doy de comer, cómo la peino, cómo a dar una vuelta, como en su día a día y luego también irá mezclado pues, con los neurólogos, neuropsiquiatras, psiquiatras, actores. Claro. ¿Cuándo se presentará el documental? Hoy tenemos la suerte de verlo aquí en parte, ¿no? Pero ¿cuándo lo podremos ver? Quizá, no sé si en una plataforma. El preestreno se querría hacer, la idea es hacer primero preestrenos en auditorios, en auditorios y luego en cines. Que me gustaría hacer una gira por España y luego ya que acabe en una plataforma digital, tipo Netflix, Amazon o algo. Sí, perfecto. Bueno, pues nos quedamos con esa preciosa imagen cuando estás dando de comer, ayudando a comer a tu madre. José, otra cuestión, ¿no? Porque hay personas a las que les cuesta afrontar la enfermedad, por ejemplo, de un padre, de un tío, de una madre, como es tu caso. Aquellas personas que reciben el impacto de la noticia, ¿qué les decimos, no? ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué se puede decir?
¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí, estamos con el perro aquí, ¿verdad? Intentando conversar. Bueno, terminamos ya. A esas personas, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que tu madre padece Alzheimer, tu tío, tu tía, no lo aceptas inicialmente. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues bueno, poco a poco hay que ir adaptándote. Al principio te pones nervioso porque no lo entiendes, pero luego que vayan entendiendo de esto, que estén a su lado, que les den mucho cariño y que estén a su lado. Yo es lo que puedo recomendar. La cercanía es lo más importante, el cariño, el roce, que ahora cuesta tanto en tiempos de COVID, ¿verdad? Sí. Pero vamos a quedarnos con ello. José Codina, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Por estar aquí en Navarra, por rodar mañana, efectivamente, aquí en nuestra comunidad, y un placer haberte conocido. Y yo lo que quería decir, bueno, que luego, pues nada, tenemos una página de Instagram, que si la gente quiere seguirla se llama Recuérdame Alzheimer, y la gente ahí verá todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo. Efectivamente, pues nos quedamos con todas estas valiosísimas reflexiones. José, gracias. Muchísimas gracias. Hemos podido conversar con ayuda incluso del perro, que está un poco desubicado aquí, pero no pasa nada. Lo que importa es Recuérdame Alzheimer, que es la historia que nos trae José hoy a la Muga. Seguimos adelante, comprendemos una situación difícil, ¿verdad?, como tiene que ser afrontar la demencia, el Alzheimer, y les contamos otras historias que nos llevan a otras cuestiones que nada tienen que ver con esto. Vamos a irnos hasta Lecumberri a mostrarles un negocio que cierra la puerta. Más de 30 años de historia hay detrás de esta panadería. Ahora los dueños deciden poner fin a este negocio, pero se resisten a que el horno de leña deje de girar. Pues esta panadería era una bajera, que esta bajera era de ganado. Entonces, al jubilarse el padre de mi mujer, pues yo me quedé sin trabajo y decidí poner esta panadería porque en este pueblo había dos panaderías pequeñas que una tuvo accidente, se mató y la quitó. Y otro, pues se jubilaron y entonces decidí poner. Sin panaderías en el pueblo y en el paro, Baltasar decidió emprender junto a su mujer un negocio familiar que conocía muy bien, ya que desciende de panaderos. Yo desciendo de Salamanca de panaderos. Entonces fui a aprender a Salamanca a la panadería. Aprendí y bueno, y me resultó bien. En mayo de 1988, Baltasar y María José abren la panadería Galburu en Lecumberri. Desde entonces han estado con las manos en la masa haciendo todo tipo de panes artesanales y repostería. Se hacen chapatas, se hacen gallegos, se hacen tajas, se hacen cabezones, se hacen suizos, se hacen muchas clases de pan en el cual el que prueba este pan, no es que lo diga yo, se repite. Pues aquí, ¿qué porcentaje se hace? Pues entre panes grandes y pequeños, 1000 panes al día, una media se hace. Pues yo lo que me he dedicado es a hacer la repostería, galletas, bizcochos y todas esas cosas, y luego ya en la tienda. El ingrediente estrella, además de la masa, es el horno de leña. Entonces, esto es un horno artesano de leña, de toda la vida antiguo, en el cual hoy día es giratorio, y bueno, entonces los panes que salen aquí es completamente diferente a los hornos eléctricos y de gasoil. La campana no deja de sonar y las filas son la mejor prueba de la calidad del producto. Pues porque tiene un pan muy bueno. Bueno, pues primero pues porque yo soy de aquí y siempre hemos comprado aquí el pan, y segundo porque es el mejor pan que hay. Sí, la conozco, además son amigos míos. Desde hace, pues mira, era mi chico pequeño, pues unos 25 años. O sea, la panadería de toda la vida. De toda la vida, y menudo pan. Aquí repartimos 24 pueblos, que son pequeños, pero el Valle Larraun y el Valle Basaburúa. Y luego pues lo de Guipúzcoa. En Guipúzcoa tenemos bastante clientela, no solo en las autovías, sino fuera de las autovías. En Andoain, en el mismo San Sebastián. ¿Por qué? Pues porque hay gente que el que tiene morro fino hablando bien y pronto sabe lo que es comer. La jubilación ha tocado la puerta de este negocio. Ahora buscan compradores que quieran sumergirse en el mundo de la panadería y repostería. De comprar y continuar, porque es una pena que
dejarlo, o sea, si no tendríamos que cerrar y entonces es una pena porque es el único sitio que hay de estos panes caseros con horno de leña. Esto a gusto lo dejaría ahora, me jubilaría y dejar todo, pero me da pena cerrar. Entonces yo si puedo venderlo lo venderé o lo arrendaré y que sigan otros. Yo tengo que dejar ya. Esto no es difícil seguir lo mismo. Yo el que venga le enseño y esto es bonito llevar entre dos parejas o dos matrimonios para que descanse uno y otro, o sea, que trabajen cuando haya que trabajar más fin de semana o tal, los cuatro, bien, pero luego descansar una pareja y trabajar la otra. Un negocio en el que el horno ya está listo, los clientes en la puerta y los dueños dispuestos a enseñar a aquellos que hagan que la masa siga subiendo. Sentimos a veces hambre, ¿verdad? Pero hablamos del hambre emocional, ¿eh? ¿Qué es esto del hambre emocional? Es una pregunta que lanzamos ahora mismo a nuestra invitada dietista y nutricionista Patricia Lloves, que está con nosotros. Yo me voy a poner la mascarilla porque yo creo que en esta sección que tiene que ver con la alimentación nos vamos a acercar un poquito de más, ¿no? Patricia, ¿qué tal estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo. Sí. ¿Qué es esto del hambre emocional? A ver, a veces comemos por impulso, ¿no? Eso es ese hambre que aparece de repente, ¿vale? Entonces se llama hambre emocional porque está asociado a emociones. Entonces cuando estamos nerviosos o aburridos, y sobre todo en situaciones que no estamos haciendo nada, aparece ese tipo de hambre y normalmente nos solemos comer por impulsos. Ajá. Y además es que, bueno, ¿quién no ha vivido esto alguna vez, verdad? Solemos tirar un poquito al dulce, cosa no demasiado positiva. ¿Podemos dar algunas alternativas dulces, sanas, que nos permitan tener una buena dieta y evitar males mayores en nuestra alimentación y en nuestro cuerpo? Sí, Patricia. Sí, hay muchas alternativas. Por ejemplo, he traído varias cosas. Durante el confinamiento yo creo que todos nos hemos dedicado a hacer bizcochos. Eso ¿no? es. Hemos sido todos reposteros y reposteras, sí, ¿verdad? Sí, al menos sí. en alguna ocasión. Eso es. Entonces, bueno, aquí he traído este bizcocho de zanahoria. Sí. Que tiene la peculiaridad que está hecho con copos de avena. Luego se ha hecho con las medidas del yogur, pero reduciendo el azúcar y añadiendo bastante zanahoria que le aporta ese sabor dulce. Y al final, al ser una hortaliza, también conseguimos que sea un bizcocho bastante saludable. Perfecto, bueno, pues ya tenemos una alternativa. Por ejemplo, chocolate, sí o no, pero chocolate saludable, ¿en qué formato, Patricia? Bueno, a ver, podemos elegir el chocolate en tableta a partir de un 85% de cacao o un 80%. Y luego, bueno, otra opción es hacer una mousse. Vale, aquí tenemos la mousse de chocolate. Eso es, entonces esta mousse, bueno, está hecha con una base de plátano. Vamos a mostrar la cámara, ¿no? Porque además que tiene un aspecto excepcional, ¿verdad? Sí, bueno, pues está hecha con plátano, con cacao, con un cacao en polvo también de un 85% y le hemos puesto un poquito de canela para darle ese toque un poco dulce y unas virutas de coco y unos arándanos. Entonces es una crema muy fácil de hacer, se hace con la batidora y está buenísima. Bueno, pues ahí tenemos tostada de crema de cacahuete. Cuando escuchamos crema de cacahuete parece no, esto es imposible, engorda, tiene muchas calorías, no es adecuado, pero es muy sano. Vamos con ello. Es ello. muy sano y además no olvidemos que el cacahuete es una legumbre, entonces es otra forma de comer legumbre de una forma bastante divertida, incluso la podemos incluir esta tostada en el desayuno. Perfecto. Entonces lleva una base de crema de cacahuete, plátano, bueno, kiwi, diferentes frutas y un poquito de chocolate también, sobre todo para los que nos encanta el dulce. Fíjate, Macedonia de frutas, ¿no? Otra opción maravillosa cuando estamos así un poco como que no sabemos qué hacer, vamos a picotear algo sano, con muchas vitaminas. ¿Con qué frutas? Bueno, pues a ver, esta vez la presentación no se puede... Es con sandía, lleva melocotón. Tenemos y kiwi. Melocotón y kiwi, ¿no? Sí. Qué bonito, además, esto incluso también para los más pequeños de la casa. Sí, les encanta. Les encanta, ¿no? Solo por los colores, ¿verdad? Sí. Interesante. Bueno, más cosas. A ver, batidos también. Vamos al frigo y nos tomamos un batido. ¿De qué? ¿De leche de vaca? ¿Con qué? Podemos mezclarlo, la leche como base, y luego podemos utilizar diferentes tipos de fruta y añadir, si queremos para saciarnos un poco más, otra vez, como he comentado antes, los copos de avena,
que le daría una textura un poco más densa, que incluso lo podíamos tomar con cuchara y también mucho más saciante. Ahí lo tenemos, bueno, con la avena, ¿verdad? El otro día también bueno, pues comimos un poquito de avena, lo propusimos para un desayuno saludable y hoy seguimos con la avena. El yogur nunca falla. No. Y aparte siempre apetece, porque también podemos tener, pues hay múltiples opciones. Aquí, por ejemplo, lo hemos mezclado también con fruta y un poquito de chocolate, del que comentábamos antes, de un 85% de cacao. Y entonces es un tentempié muy fresco, podemos ir variando el tipo de fruta, aparte también tiene ese toque dulce que siempre apetece. Oye, ¿y qué tal unas tortitas? También está bien, ¿no? También, que también se pueden hacer con copos de avena. O sea, la avena es un cereal muy recurrente, aparte es integral, sacia muchísimo y bueno, y se puede incluir en muchísimas recetas. ¿Gelatina? La verdad que no sé si nos la propones o no, si es saludable, si no, si es conveniente. ¿Qué nos dices? La gelatina sí, se puede tomar, se puede hacer muy fácil en casa con zumos de frutas. Y aparte es un alimento muy apropiado para aquellas personas que no tienen esa sensación de sed, pero sí que necesitan hidratarse, como son las personas mayores, incluso para los niños. También es muy divertido tomar fruta de otra manera. Perfecto, bueno, pues son las alternativas dulces en ese momento de hambre emocional, de impulso. Podemos, bueno, pues quizá cumplir con el impulso, pero de una forma más saludable, ¿verdad? Sí. Y también tenemos alternativas saladas, porque aquí nos has traído unas tostadas extraordinarias. Sí, las tostadas, bueno, hay de dos tipos, con hummus, que así incluimos también la legumbre, ¿no? El hummus es una pasta hecha a base de garbanzo, tomate de aquí de Navarra, un buen jamón, y la otra opción es guacamole, el aguacate un poquito machacado, así incluimos una fruta con aporte de grasa saludable, hortaliza, como es el tomate, también ahora de temporada, y luego un pescado azul, que bueno, yo he cogido ventresca, pero podría ser cualquier otro, sardina o bueno, el que nos guste, o salmón ahumado incluso. Perfecto, las palomitas no las descartamos de una buena alimentación. No, además es mejor las hechas en casa porque no aportan tanta sal, las comerciales normalmente suelen tener bastante sal y se hacen muy fácil en la sartén con un poquito de aceite. Y bueno, cubrimos la sartén con el maíz y las palomitas las tenemos listas en nada. Vale, bueno, seguimos en el picoteo, ya ven ustedes, pero un picoteo muy sano, el que nos propone Patricia Lloves, dietista nutricionista en La Muga. Y aquí tenemos también unos boles que nos recomiendas. ¿Con qué contenido? ¿Por qué apostamos por esto? A ver, esos boles, bueno, son una especie de chips hechas con hortalizas, aquí los tenemos, con fruta, en este caso son de remolacha y también alguna legumbre, de lenteja creo que era. Entonces, a ver, es un picoteo que en principio se vende como saludable, pero tenemos que leer bien la etiqueta, porque a veces nos ponen que son chips de hortaliza, de legumbre, de fruta, y luego realmente el porcentaje que lleva de estos alimentos es muy bajo. Vale, bueno, pues atención, tenemos de todo, posibilidades para todos los gustos. La zanahoria, veo aquí, recuerdo que es también un gran alimento para este momento así del día un poco tonto, con el hummus, ¿verdad? Sí, que nos lo ha recomendado. Sí. Incluso nos has traído unos berberechos también, ¿verdad? También, los berberechos aportan muchísimo hierro. En este caso, esta tapa es muy hipocalórica, aporta muy pocas calorías y bueno, y sacia mucho porque principalmente tiene proteína de origen animal. La composición es proteína de origen animal y agua. Claro, ¿y los pistachos qué nos aportan? Los frutos secos aportan proteína de origen vegetal, muchísimo calcio, es un alimento que tiene muchísimo calcio y muchísima fibra también. Claro. Y luego omega 6. Claro, aquí nos traes la bebida esencial, el agua con un poco de lima o limón, porque la hidratación es fundamental y en días como hoy de 38 grados, todavía más que nunca, sí, ¿verdad? Sí, hay que estar muy bien hidratados. Por eso, cuando el agua a veces solamente el agua nos aburre, pues bueno, le podemos dar color y un poco de gracia poniéndole las frutas que nos apetezcan, incluso alguna hierba aromática, que puede ser menta, hierbabuena y algún zumo. Efectivamente, pues tenemos agua, también tenemos aquí un té que siempre nos ayuda, por supuesto, a refrescarnos, a hidratarnos, y estas son todas las opciones que traemos hoy. Por supuesto, la fruta, la sandía, que está extraordinaria, ¿verdad? Ahora, buenísima. De temporada, o el moscatel también, que está buenísimo, los melocotones, pera, bueno, todo esto puede servir para comer bien
cuando tenemos ese momento de ansia, ¿verdad? Eso es, sí, sí, cuando sí. queremos comer aunque no tengamos hambre. Eso Bueno, pues nos quedamos con estas posibilidades y además tan bonitas, ¿no? Llenas de color, y con la experiencia y la profesionalidad de Patricia Lloves, dietista y nutricionista. Gracias, Patricia. Gracias, un placer volver Amaya. a verte. Gracias. Y seguimos cuidándonos, ¿verdad? Eso es, sí. Cuidándonos bien y alimentándonos mejor todavía. Eso. Hasta pronto, Patricia. Gracias, Amaya. Bueno, nosotros nos vamos, ya ven ustedes, llenos de color y de vida y de energía, la que nos ha dejado Patricia con esta alimentación que nos permite seguir adelante esta jornada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su confianza, cuídense, que volvemos mañana. Adiós.